Okay, bienvenidos a la clase Principios de la Interpretación Bíblica, BIB 2043. La unidad 4, este episodio vamos a estar hablando de la práctica de la interpretación. Entonces, las lecciones en la unidad 4 son 11, 12 y 13 y se tratan de práctica de interpretación en los contextos más cercanos, en los contextos remotos y según el género literario. Entonces, vamos a volver al concepto del blanco hermenéutico, el concepto que estudiamos en la segunda unidad. Al final también vamos a estar hablando de pistas para las tareas. Las 3 tareas que tenemos, como es una materia de 3 créditos, hay 3 tareas escritas, el RAS, el proyecto y también la TLC. Vamos a hablar de eso al final. Entonces tenemos 5 cosas que tocar, hablando de práctica de contextos cercanos, contextos remotos y contextos según el género literario. Entonces, si tienes tu libro, vas a querer abrir a la página 222. Esa es la lección donde encontramos la lección 11. Y lo que quiero hacer esta vez es, no vamos a hacer como un repaso o un resumen o tocar los puntos cumbres de las lecciones. Lo que vamos a estar haciendo es vamos a aplicar los principios de las lecciones a un pasaje de la Biblia. La idea no es solamente queremos que ustedes tengan conocimiento, pero también que ustedes tengan la habilidad de aplicar estos pasajes. Entonces, para nuestra tarea, he escogido un pasaje un poco controversial. Lo voy a compartir aquí en la pantalla. Primero de Timoteo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hay muchas iglesias y denominaciones, aún evangélicas, aún algunos pentecostales, que usan ese pasaje, este versículo de Pablo, en su primera carta a Timoteo, de enseñar que las mujeres no pueden tener papeles de liderazgo, no pueden ser pastoras, no pueden ser obreras, no pueden ser líderes. Entonces ellos dicen, mira, la palabra de Dios dice que ni Pablo permite a la mujer enseñar, entonces voy a usar esto para volver a un concepto. En lección 11 hablamos del contexto más cercano y después hablamos del contexto remoto. Vuelvo a un concepto de la unidad 2, el blanco hermenéutico. El blanco hermenéutico, si se acuerda, tenemos la palabra de un versículo, después en el contexto de su frase de ese versículo, después en el contexto inmediato del párrafo o capítulo, después en el contexto del libro, después en el contexto del autor o otros libros de ese autor. En este caso tenemos 13 libros de Pablo. En el contexto del testamento, si es en el Antiguo o Nuevo, en este contexto estamos en el Nuevo Testamento, después el contexto de toda la Biblia y después el contexto histórico-cultural y al final el contexto literario. Lo que está hablando la lección 11 está hablando de estas partes. La palabra en su frase, en su párrafo y en el libro. Según lección 11, números 1 a 3, son lo que nosotros consideramos el contexto más cercano. Números 4, 5, 6, no necesariamente 7, pero 4, 5 y 6 son lo que mayormente, especialmente 4 y 5, son lo que nosotros llamamos el contexto remoto. Y lección 13 sería el contexto literario, el género literario. Pero también podemos incluir número 8. Pero la idea es seguir y hacer pasos 1 a 9. No es una lista completa, pero la idea es a lo más cercano, a lo más amplio en la literatura y también con su contexto histórico-cultural y también con su contexto de su género literario, que ya hemos hablado de eso en los videos y las lecciones anteriores. Entonces, vuelvo, Judith. Sí. Entonces, quiero que tú apliques este pasaje, porque esto es lo que se va a tratar algunas de las tareas escritas también. Vamos a tener que aplicar estos principios de la interpretación a pasajes. Dime, ¿en qué parte con todo este versículo estamos en el blanco hermenéutico? ¿Estamos con una sola palabra? No.
¿Ok? Es una frase ya. Es una frase. Entonces, más o menos estamos en nivel 2. Sí. ¿Ok? No estamos hablando de esta palabra, no estamos hablando de la palabra enseñar, no estamos hablando de la palabra dominio o algo así. Estamos hablando de un versículo o una frase, una oración completa de Pablo. Versículo 12 es una oración completa de Pablo. Entonces podemos decir, ok, enseñamos eso, pero si nosotros volvemos a los principios de la lección 11 y también de las unidades anteriores, no podemos dejar que una sola palabra signifique algo fuera de su contexto más cercano. Entonces la palabra tiene que, si digo la palabra enseñanza, eso también puede ser doctrina, porque la palabra es la misma palabra en griego, entonces se puede traducir de dos maneras. Depende de la frase o de la oración en la cual se encuentra esa palabra. Entonces vamos al siguiente nivel y eso es donde nosotros nos encontramos con primero de Timoteo 2:12. El contexto de la frase o el versículo, el más cercano, el contexto gramatical. Después tenemos que tomar esa oración en el contexto inmediato del párrafo. Entonces vamos a leer este párrafo del contexto. Lo que tenemos aquí en 1 de Timoteo 2, todo el capítulo, es que el capítulo se encuentra mayormente, o esa oración se encuentra mayormente con los versos 9 a 15. Esa es la idea. Entonces vamos a leer el contexto más del párrafo en donde se encuentra el versículo. Entonces Pablo dice, y aquí es nuestro versículo, vamos a empezar en versículo 9. Es muy bueno siempre, y a veces las Biblias no nos dan símbolos de párrafos, a veces sí nos dan. Eso no es de Dios, eso es del hombre. Entonces aquí en esta pantalla, también estoy leyendo la Reina Valera, en esta pantalla no tenemos párrafos. Esos los sangrados de los párrafos son inventados por gente después para ayudarnos a nosotros. Pablo no escribió con párrafos, pero son para separar sus ideas. Entonces vamos a ir un poco más antes del versículo y leer un poco más después. Y eventualmente también vamos a leer todo el capítulo para encontrar su contexto remoto. Empezando en versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Puede una mujer ser pastora? Si veo este versículo, no. Pero ¿qué opinas personalmente? ¿Está bien? Sí, porque en varios lugares las mujeres tienen algunas posiciones de liderazgo, ¿no? Uh-huh. Si vemos otros versículos de la Biblia, la mujer sí puede ejercer un liderazgo en profecía, hemos visto, y pienso que sí puede hacerlo con toda obediencia y sujeción. Muy bien. En el contexto de profecía, para que sepan, todos los que están escuchando, bíblicamente un profeta no es un líder. Hay profetas en la Biblia que tenían papeles de liderazgo, pero al ser profeta no significa que eres líder. Yo sé que ese movimiento de la nueva reformación profética o algo así, ellos dicen, soy profeta, por eso tiene que sujetarse a mí. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento vivían una vida de sujeción a otros, no los otros a ellos. En los jueces sí vemos eso, pero Dios está dando profecía a líderes, no está dando liderazgo a profetas. ¿Me explico? Entonces, usar jueces como idea que un profeta es un líder, bíblicamente es eisegesis, es entrar una idea que no sale de la Biblia. La idea bíblica que profecía y liderazgo son dos cosas separadas
un profeta puede ser un líder o un líder puede ser profeta, pero ser profeta no necesariamente significa que eres líder. Tampoco ser líder no significa que eres profeta. Entonces, la idea es que no podemos unir eso para toda la gente que tiene profecía. Sin embargo, sí tenemos mujeres que son líderes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que vamos a hacer es vuelvo al blanco hermenéutico. Lo que nosotros tenemos ahora es el contexto inmediato, el párrafo o el capítulo. Lo que vemos todavía es Pablo está hablando de un problema que se encuentra en Éfeso. Éfeso es la ciudad donde está Timoteo. Entonces, los libros primero y segunda de Timoteo son cartas a un joven pastor, Timoteo, que es un discípulo de Pablo, un discípulo muy cercano de Pablo. En el contexto cercano, vemos con las palabras, no dejo que enseñe, no dejo que tenga dominio. En el contexto de la oración del versículo 12, vemos que Pablo no permite las mujeres a Timoteo, y dice esto: Timoteo, no dejo que las mujeres enseñen, que no tengan liderazgo. En el contexto inmediato, aprendemos un poco más. Y la idea aquí es eisegesis. Tenemos que sacar la idea de la Biblia. Entonces, la idea en el contexto inmediato es Pablo también ingierte, Pablo también pone otra idea, otro concepto. Y dice, en versículo 9, quiero pues, estoy ahora leyendo de otra versión, la Nueva Versión Internacional, porque es la que tengo delante de mí y la pantalla. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se visten decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pablo, en el contexto un poco más amplio, todavía estamos en el contexto cercano del párrafo o del capítulo, hay otra cosa que aprendemos que es una preocupación de Pablo. ¿Cómo se visten las mujeres? Su apariencia. ¿Ok? ¿Cómo aplicamos la apariencia de la mujer en nuestra sociedad hoy? Las mujeres también, hay un problema a veces con mujeres y su apariencia. ¿Cómo se visten? Bueno, según lo que ven en la televisión, así se visten. Sí. Entonces, eso puede ser una distracción. Esto también puede ser una distracción. Entonces, es un asunto humano, no es un asunto aquí cultural acerca del concepto de mujeres y distracciones. Cómo se visten, a veces tal vez puede ser una minifalda o la clase de blusa que tiene, o si su ropa es demasiado apretada, y eso puede causar una distracción al hombre. Aquí, en esta cultura, es lo mismo, pero no es una minifalda, es su peinado, sus joyas, como esas cosas que causan la distracción para esa cultura, para el hombre. Según las culturas musulmanes, ver los tobillos de una mujer es una distracción. Aquí en Cochabamba, todas las cholitas están mostrando sus tobillas por la clase de falda que tiene. Y otro también, los peinados ostentosos, puede traducirlo como trenzas. Eso era una clase de peinado ostentoso para esa cultura. Entonces, las mujeres que tienen las dos trenzas en sus pelos no son distracciones para nuestra cultura. El asunto no es que del peinado, el asunto no son las joyas, el asunto es distracción. ¿Me explico? Sí. Ok. Y la distracción para la cultura en el primer siglo, en Éfeso, según Pablo y Timoteo, son las cosas que leemos en versículo 9. Esas distracciones tal vez no son distracciones para nuestra cultura, pero hay otras distracciones. Entonces,